Hola, buenas tardes, buenos días aquí en Colombia, buenas tardes por allá en Europa. Mi nombre es Jorge Moreno, hago parte del Instituto de Construcción Sostenible y hoy nuevamente, como cada sábado, volvemos a compartir estos conocimientos, estas ideas, estas intenciones que tenemos con la construcción sostenible para que cada vez sea mucho más, digamos, común este tipo de pensamientos, este tipo de búsquedas. Y hoy nos encontramos con Iván Puerta Montiel desde España y vamos a hablar sobre el tema de la tierra como material de bioconstrucción. ¿Qué podemos hacer con ella? ¿Qué es la tierra como tal y qué casos de éxito hemos realizado y demostrar pues que la construcción con tierra sigue hoy presente y que cada vez hace más, digamos que es más coherente el uso de este tipo de materiales como estos para poder construir y resolver las necesidades que tenemos como seres humanos. Entonces, le doy la bienvenida a Iván. Vamos a tener una charla amena. Vamos a estar aquí también pues, en la reunión con los micrófonos silenciados y los que estamos en Facebook también podemos hacer las preguntas que deseemos. Yo las voy a recopilar todas y se las voy transmitiendo a Iván. Entonces, bueno, bienvenido Iván. Saludos por allá. Hola, buenas tardes aquí desde España, buenos días allí en Colombia. ¿Qué tal? ¿Qué tal están todos? Bueno, como dice Jorge, mi nombre es Iván, soy la parte visible de Construye Diferente. Construye Diferente es un miembro más del Instituto de Construcción Sostenible. El Instituto de Construcción Sostenible lo formamos empresas, lo formamos emprendedores que tenemos una misma visión, una visión común hacia un futuro de la construcción que sea más sustentable, que sea más sostenible y que cuide más el medio ambiente y la salud de las personas. Y bueno, sí, he preparado una charla de construcción con tierra y sus diferentes técnicas que podemos aplicar en la actualidad. La primera parte, como les digo, será un análisis más propio de la tierra como material y sus propiedades, sus características, cómo reconocerlas y cómo utilizarlas en la construcción, y después pues una parte más donde mostraré diferentes técnicas constructivas y cuál es su finalidad y su forma de aplicarse. Así es, Iván. Entonces, cuando quieras podemos arrancar o quieres que charlemos algo al respecto de la construcción de la tierra. No, lo único que me gustaría decirle a todo el mundo que está conectado, que me puede interrumpir en cualquier momento, cualquier duda que pueda tener, que me la haga saber. Y simplemente deciros que he preparado esta pequeña taller, esta pequeña charla de una forma lo más práctica que la situación actual nos permite hacer. Aparte de que sea una charla online, he intentado que sea gráfica y que muestre muchos ejemplos tanto del análisis de la Tierra como de las diferentes posibilidades que tenemos para construir con ella. Vale. Así, un segundito, no sé por qué no sé. No está habilitada mi cámara, pero bueno. No pasa nada, comparto directamente la presentación y como os decía, me podéis interrumpir en cualquier momento. ¿Se está viendo la presentación? Sí. Ya, perfecto. Bueno, ahí esta es simplemente la portada que os hemos mostrado en las redes sociales y Facebook e Instagram. Os animo a todos vosotros, por favor, a ver si nos podéis seguir y hacemos de esta forma constructiva pues una cosa más grande y con más seguidores. Os animo a que nos sigáis en las redes sociales.
bueno, tal y como os decía, Construye Diferente es una parte del Instituto de Construcción Sostenible y la charla de hoy es acerca de tierra como material de bioconstrucción, que simplemente no como construcción, sino como bioconstrucción. El adjetivo bio es muy importante porque es lo que nos diferencia del resto de construcción tradicional. El uso de materiales más naturales y el bajo empleo de materiales contaminantes que consumen grandes recursos como puede ser el cemento. Bueno, empezamos ya con nuestra charla. Como os decía, la primera parte va a ser la de identificación de la tierra como material de construcción, sus componentes macroscópicos como microscópicos y la aptitud de la misma para hacer bioconstrucción, ¿vale? En la segunda parte hablaremos de diferentes técnicas constructivas. Hay bastantes más, pero os voy a enseñar las más comunes, las que están más extendidas a lo largo del mundo, ¿de acuerdo? Bueno, hablamos principalmente del suelo. ¿El suelo qué es? Antes de hablar de tierra, me gustaría hablar del suelo, porque el suelo es lo que encontramos, es la parte superficial de la corteza terrestre, que es la descomposición de todos los procesos que química y físicamente han descompuesto las rocas durante miles y miles de años. Hola, Iván. Iván. Hola, Iván, ¿me escuchas? ¿No tienes audio? Perdón. Ahí sí. Ahí sí. ¿Desde dónde no se me escuchaba? Empieza a través desde el suelo, ¿listo? Ok, perfecto, lo siento. Bueno, como os decía, vamos a hablar primero del suelo, porque del suelo es de donde obtenemos nuestra materia prima, que es la tierra, que es lo que utilizamos para construir. ¿Y qué es el suelo? Pues es la parte que pisamos, la parte de la corteza terrestre que está activa y que ha sido transformada durante miles y miles de años por física o químicamente por la descomposición de las rocas. Para utilizar nuestro suelo y obtener la tierra que vamos a utilizar para construir, necesitaremos eliminar, como bien todos sabéis, o si no os lo decimos, necesitamos eliminar la parte orgánica, la parte de 50-60 centímetros que hay sobre él. A partir de ahí ya tendremos nuestra tierra. ¿De acuerdo? ¿Pero qué elementos componen un suelo? Siempre cuando hablamos de esto, y hablamos en los talleres que solemos impartir, cuando yo le pregunto a las personas qué es un suelo, qué elementos componen un suelo, siempre me hablan de grava, de arena, de arcilla, pero yo quiero empezar un poquito más atrás. Quiero empezar desde el principio y quiero comentaros los principales componentes macroscópicos, lo que vemos a simple vista y lo que no vemos a simple vista que componen un suelo, antes de especificar de qué materiales están compuestos. Bueno, tal y como veis en esta diapositiva, un suelo siempre está compuesto por tres elementos. Uno que son los granos o partículas, que es lo que vemos, que es lo que podemos tocar. Está compuesto también por agua, que hay veces que no lo vemos, pero lo podemos sentir cuando un suelo está más o menos húmedo. Y un elemento que siempre se olvida a la gente, que se le pregunta y que es invisible y que no lo podemos ver, es el aire. Como podremos ver a partir de ahora, el aire es un elemento fundamental que tendremos que tratar con mucho cuidado si queremos obtener buenas resistencias y si queremos obtener productos de muy buena calidad. Entonces, esos tres elementos. Bueno, atendiendo a los granos y partículas, fijándonos más en ellos, vamos a hablar ahora sí de la composición microscópica de un suelo, ¿vale?
Mucha gente se lo sabrá, pero bueno, me gusta siempre especificarlo y que quede bien claro cuáles son los tamaños de los materiales, de los componentes, de los elementos que componen un suelo, una tierra, porque va a ser muy importante a la hora de utilizarla. La grava siempre es un elemento que se ve a simple vista, que normalmente solemos eliminar porque es demasiado grande y no nos interesa, que va de tamaños de 60 a 2 milímetros. La arena, que es un material que utilizamos para la construcción tradicional y que utilizamos para hacer morteros, para hacer hormigones, que va de 2 milímetros a 0,06. El limo, que hay clasificaciones que la añaden o no, pero que es como un paso intermedio entre la arena y la arcilla, que tiene un diámetro de partícula entre 0,06 milímetros y 2 micras, y la arcilla, que es la más pequeña, que tiene un tamaño inferior a 2 micras. A la derecha veis un ejemplo de uno de los talleres que hacemos, donde a los alumnos le ponemos unos bols rellenos de estos materiales y los pueden identificar. Bueno, sabiendo el diámetro del tamaño de las partículas, lo que obtenemos y lo que deberíamos obtener para utilizar este material para construir y para obtener un resultado de muy buena calidad es una curva granulométrica. Siempre podemos ver a personas que se lanzan a la construcción construyendo con tierra, que pueden tener mucha experiencia en la construcción con tierra y esto no sería necesario, pero siempre es bueno hacer este ensayo porque nos da una idea de qué suelo vamos a tener, de qué componentes tiene nuestro suelo y qué componentes, qué elementos es necesario añadirle, mejorarlo, que decimos en el argot de la construcción con tierra, para tener un suelo perfecto, ideal para la construcción. Esta es la curva granulométrica, que simplemente es pasar una muestra de nuestra tierra, de nuestro terreno, por una serie de tamices y ir agitándolos con una máquina o manualmente hasta obtener el tanto por ciento de cada partícula que pasa por cada tamiz. Entonces tendremos una curva como esta, que es muy importante porque, como vemos en la siguiente diapositiva, esta es una gráfica, esta es una curva granulométrica que proviene de la norma oficial de construcción con BTCs, con bloques de tierra comprimidos. Entonces, la norma nos dice que para la obtención de una buena calidad de un bloque de tierra comprimido, nuestra curva granulométrica ha de ir insertada, tiene que estar dentro de la zona sombreada que podemos ver en esta imagen. Esta curva que obtenemos puede ser más o menos suave, entonces nos indicará la cantidad de diferentes granos de tierra que tenemos en nuestro material. Hay veces que con una curva granulométrica, vuelvo a la diapositiva anterior, la curva que podéis ver, este es un ejemplo de curva, hay veces que la curva es demasiado vertical y eso nos indicaría, por ejemplo, que no hay una arena media o que no hay una arena gruesa o que hay ciertos diámetros de partículas que no las tenemos en nuestro suelo. Con lo cual, eso nos da una idea de qué tenemos que añadir a nuestro suelo, en qué tenemos que mejorarlo para tener una tierra perfecta para construir. Más adelante os explicaré por qué esto es importante. ¿Diferencias entre los elementos? Bueno, cuando acabe la presentación os compartiremos en las redes todas estas láminas, pero simplemente entre gravas y arenas podemos ver que la diferencia es muy clara. Las gravas siempre son muy grandes y las arenas, bueno, todo el mundo estamos acostumbrados a tenerlas. Pero, por ejemplo, entre arenas y limos, vemos que las arenas, tú una arena la puedes ver, la puedes tocar y puedes ver los granos. Sin embargo, en un limo ya eso no es posible. Un limo es algo plástico, ya lo puedes moldear, mientras que una arena no. Por ejemplo, entre un limo y una arcilla, el limo tiene un tacto áspero, no tanto como el de la arena, pero un tacto áspero. Sin embargo, una arcilla es suave, es muy agradable.
Un limo lo puedes deshacer, pero una arcilla ya te va a costar mucho esfuerzo de deshacer. Bueno, y más cosas que podemos ver. Por ejemplo, una arena siempre se podrá sacar mediante bombeo, un limo ya es más complicado porque el peso es mucho menor. Bueno, con todo lo que hemos visto hasta ahora, vamos a entrar en el tema de las propiedades. Las propiedades que tiene que tener una tierra para que se pueda utilizar en la construcción de los materiales o de los elementos que queremos hacer, ¿vale? ¿Cuál es una de las propiedades importantes? Una muy importante es la compactación. ¿Por qué? Porque cuanta mayor compactación, cuanta mayor densidad tenga nuestra tierra, mayor resistencia van a tener los elementos, mayor resistencia va a tener el BTC, mayor resistencia va a tener el tapial y todos ellos. ¿Y cómo lo conseguimos? ¿Cómo aumentamos la densidad de nuestra tierra? Pues lo conseguimos de dos formas muy fáciles. Primero, eliminando la mayor cantidad de aire, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque si eliminamos el aire que tiene el suelo en su interior, sabéis que el aire es muy fácilmente compresible. Entonces, se generan huecos. Esos huecos lo que hacen es darle muy baja resistencia a la compresión a nuestros elementos. Entonces, ¿qué necesitamos? Reducir al máximo la cantidad de aire posible. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, abajo a la izquierda tenéis una imagen, otra sacada de nuestros talleres, y en internet seguro que lo habéis visto de muchas formas. Bueno, la forma más fácil de rellenar o de quitar el aire que tenemos en nuestra tierra es haciendo una buena granulometría, es teniendo un suelo muy bien graduado, que tenga todos los tamaños posibles de partículas. ¿Por qué? Porque si nuestro suelo tiene todos los tamaños de partículas, que se disponen arenas finas, limos y arcillas, eso quiere decir que las partículas pequeñas van a ir llenando los huecos de las partículas grandes, que hay entre las partículas grandes, y las partículas grandes entre las más grandes, y así sucesivamente. Eso nos ayuda a que los huecos se vayan rellenando. Nosotros hacemos un experimento que es volcar una cantidad de arena sobre una cantidad de grava y el volumen generado es mucho menor que de los dos elementos por separado. ¿Y qué es lo otro? ¿Qué es lo otro que tenemos que hacer para aumentar la densidad de nuestra tierra y con ello conseguir mayor resistencia? Pues ejercer presión. Cuanta mayor presión se ejerce sobre nuestra tierra, menor es la cantidad de aire que se queda en el interior. Otro de los ejemplos que utilizamos es la de, bueno, vosotros en la playa o en el campo, si cogéis un montón de tierra que está convenientemente prensada, si dejamos caer una piedra sobre ella, no tiende a hundirse. Sin embargo, si la arena, si el suelo está muy hueco, no está prensado, no está compactado, pues entonces la piedra se hundirá. Entonces, simplemente que os quedéis con esos dos detalles: eliminar la mayor cantidad de aire con una buena granulometría, con una buena dosificación de nuestro suelo, y eliminar la cantidad de aire ejerciendo presión, compactando. Así tendremos los productos óptimos de construcción. Iván. Dime. Al respecto te iba una pregunta que nos llega. En todos los terrenos podemos encontrar estas partículas, y cómo hacer para obtener una buena granulometría. ¿Tendríamos que adicionar cosas o retirar cosas para poder tener esto? Bueno, la tierra que pisamos es muy variada, y podemos encontrar tierras de diferentes clases, desde tierras muy gravosas con muchas arenas hasta tierras muy arcillosas. Depende de la tierra que tengas y del análisis granulométrico que le hayas hecho, pues tendremos que adicionar unas cosas u otras. ¿Pero qué es lo más fácil? Lo más fácil es adicionar que tengamos un suelo
es complicado que tengamos un suelo perfecto para la construcción. Pero bueno, si no tenemos un suelo perfecto, lo más fácil es que tengamos que añadir arena. ¿Por qué? Porque el suelo tenga demasiada cantidad de arcilla. ¿Por qué? Porque la arena es muy fácil de trabajar y es muy fácil de adquirir. También podemos tener un suelo muy arenoso que tengamos que añadir la arcilla, pero es muy complicado añadir arcilla por lo que os comentaba en la diapositiva de las diferencias, porque es muy difícil de disgregar y es muy difícil de trabajar con ella. ¿Vale? No sé si he respondido con eso a Sí, vuestra pregunta. Bueno, sí, lo normal es que tengamos que añadir arena en una proporción u otra, que nos lo dirá o el laboratorio o en las pruebas prácticas que hagamos. en nuestra experiencia, perdón, generalmente el suelo que encontramos es un suelo que es apto para la construcción, pero si definitivamente el suelo cuando hacemos las pruebas de granulometría está por debajo de lo que necesitamos, entonces no podemos forzar el proyecto a que tenga un suelo adicionándole un montón de cosas que nos va a incrementar el costo o hacer pues, la vida imposible en la construcción. Entonces es definir desde ahí si es viable o no el proyecto. Sí, eso es, eso es. Y si con la tierra que tenemos en el propio terreno no podemos construirla, pues siempre hablando de criterios de sostenibilidad, pues podríamos obtenerla o podríamos sacarla de sitios o de lugares de proximidad. No tendría sentido ir a buscarla muy lejos de donde vayamos o queramos construir. Bueno, seguimos con las propiedades. Vamos a hablar ahora de la adherencia y capilaridad que posee el suelo cuando lo mezclamos con agua. Bueno, el agua es un líquido y por la propia definición de líquido tiene una tensión superficial que la podemos ver cuando caen gotitas de agua sobre una mesa o cuando está lloviendo y el agua cae sobre una superficie. Esa misma propiedad, la de la tensión superficial, se genera cuando juntamos el agua con nuestra tierra, con nuestro terreno, con nuestro material de construcción. Y esa tensión superficial es la que genera unas fuerzas de unión, que es la que da cohesión a nuestra mezcla y es lo que le dará, en definitiva, resistencia a nuestro material para utilizarlo en la construcción. Y esas fuerzas que se generan entre el agua y las partículas que hablábamos al principio, esa fuerza que nos ayuda a aumentar la compresión, la resistencia a compresión, es mayor. ¿Cuánto? Mayor es la superficie de contacto, ¿de acuerdo? Porque cuanto mayor es la superficie de contacto, mayor es la fuerza y mejores materiales obtenemos. Abajo tenéis dos imágenes que son también de los talleres presenciales que realizamos y en la cual podéis ver a la izquierda dos pelotas de ping-pong que son grandes, que como hemos hablado anteriormente tienen muchos huecos, si las juntamos tienen muchos huecos entre sí. Y a la derecha tenéis el mismo experimento, pero con unas bolitas de cristal más pequeñas. Entonces, cuando realizamos este experimento, nos damos cuenta que en la misma unidad de volumen, las fuerzas generadas con la misma cantidad de agua entre las partículas son mucho mayores cuanto más pequeñas son las partículas. En este caso serían las bolas de cristal. ¿Por qué? Porque se generan más puentes de unión, hay más contactos superficiales entre las partículas. ¿Y eso qué nos provoca? ¿Qué nos indica? Que con una buena granulometría, lo que hemos estado hablando en las anteriores diapositivas, con una buena granulometría, si conseguimos rellenar todos los huecos de aire que hay entre las partículas, generaremos más contactos y esos contactos en presencia de agua, en presencia de humedad, generarán más fuerza de unión y por lo cual se generarán mayores uniones, mayores fuerzas cohesivas entre los materiales. Y esto provocará pues lo que estamos hablando y lo que estamos intentando durante toda esta exposición. Mayor resistencia y mayor durabilidad de los materiales que utilicemos. Eso sí, también hay que tener en cuenta que la cantidad de agua tiene que ser la justa y la
y la idónea. Nunca hay que pasarse de ahí, porque se producirá el efecto contrario y las partículas se nos disgregarán y no habrá ninguna fuerza de cohesión que las una. Y si hablamos si vamos bajando de tamaño de partículas, habéis visto que las pelotas de ping-pong podrían ser arenas, podrían ser gravas, las bolitas de cristal, pues arenas o limos. Vamos a hablar ahora de nuestro cemento. Me gusta llamarlo así, aunque no me guste el cemento como tal, pero para nosotros, para la gente que nos dedicamos a la bioconstrucción, la arcilla es nuestro cemento, es nuestra partícula que más fuerzas de unión genera y que más cohesiona nuestra mezcla. A la parte izquierda tenéis una vista a través del microscopio de unas partículas de arcilla y veis que ya no tienen estructura granular como tenían las arenas o las gravas. Tienen estructura laminar y eso es muy bueno porque si nosotros introducimos agua o muy poca agua entre las láminas de arcilla, conseguimos unas fuerzas increíbles de fuerza y de cohesión que nos aportan. A la derecha tenéis un experimento práctico que realizamos con unas láminas que unimos con agua, simplemente con agua, y podemos hacer torres y torres de láminas sin que se caigan, con el simplemente hecho de unirlas con material, con agua y eliminar el aire que tienen entre ellas. Entonces, bueno, simplemente que os quedéis con que la arcilla es nuestro cemento, es nuestro material cohesivo y que es muy importante mantener la proporción, mantener la cantidad de arcillas en nuestra mezcla. Y otra propiedad que tiene que ver con el agua y que en este caso nos genera más problemas que beneficios es la capilaridad. Bueno, seguro que habéis escuchado hablar de esta propiedad que también es generada por esta tensión superficial inherente al agua y es la capacidad que tiene es la misma propiedad, es la capacidad que tiene de unir partículas. Entonces, mediante esta propiedad, el agua es capaz de trepar, es capaz de desafiar a la gravedad y es capaz de subir, es capaz de ir hacia arriba. Con lo cual, esto para nosotros es un problema. A la izquierda tenéis una prueba que hacemos, es simplemente verter arena muy fina sobre un poquito de agua y vemos cómo se va formando una pequeña estalagmita. Eso es una propiedad que debemos evitar y que si no evitamos pasa lo que podéis ver en la imagen de la derecha. Ahí tenéis un muro de bloques de BTC que no hemos tenido ningún cuidado en el diseño para evitar que el agua trepe por capilaridad. Entonces, el muro en la parte inferior está lleno de agua y eso está atacando a nuestro material. ¿Qué debemos hacer? Pues debemos establecer una barrera de impermeabilización. Eso se puede hacer pues, de muchas maneras. O un mortero hidrófugo, una lámina plástica o cualquier sistema que se os ocurra para establecer una barrera y que el agua no pueda subir hacia arriba. Siguiente de las propiedades que nos interesan para definir la Tierra como material constructivo es el ángulo de rozamiento interno. A la izquierda tenéis una pequeña tabla que habla del ángulo de rozamiento de diferentes partículas de tierra, o sea, arcillas, gravas, arenas. Los ángulos son muy diferentes, pero bueno, al final la experiencia y la sabiduría popular nos hacen adaptarnos a una cifra que es la que os pongo abajo, que es la de 12 centímetros, que es el espesor máximo posible que nosotros como bioconstructores y en todo el mundo está establecido para no sobrepasar a la hora de compactar. El ángulo de rozamiento interno nos interesa en la compactación de nuestros elementos, de la tapia, del bloque de tierra comprimida. ¿Por qué? Porque en la imagen de la derecha lo podéis ver. Eso es un suelo
que está comprimido, que se le está ejerciendo compresión. Entonces, todas las fuerzas internas entre partículas, entre contacto de partículas, se van repartiendo. Entonces, el suelo va cogiendo tensión, se va compactando. Y esas partículas, esa tensión se va expandiendo según el ángulo interno propio que tiene el terreno. Y esa tensión se va, por ejemplo, en el caso de los BTCs, hacia las paredes de la prensa, en el caso de la tapia, hacia los encofrados que tenemos, y entonces, si las tensiones que generadas por nuestra fuerza de compresión, que estamos con el pisón, con la prensa, se reparten hacia los encofrados o hacia los laterales de la prensa, esas fuerzas son efectivas hasta una profundidad de 12 centímetros. A partir de 12 centímetros, por ese mismo ángulo, el terreno ya no se comprime más, la tierra ya no se puede comprimir más. Entonces, si nosotros intentamos comprimir más que eso, entonces la parte inferior quedará sin comprimir. Entonces, es por eso, porque todos los útiles y todos los gremios utilizan ese criterio para esos 12 centímetros como base para fabricar sus útiles y para construir. Iván, Sí. hablando del tema del agua que añadimos para elaborar nuestras mezclas, nos hacen una pregunta: ¿cuál es la cantidad de agua que se debe agregar o cuál es la dosificación de agua para obtener una buena resistencia? Jorge, perdón. Repíteme. Eso es el tema del agua que añadimos para realizar una mezcla, en el caso pues, de la tapia o del BTC. La pregunta es: ¿cuál es la cantidad de agua que se debe agregar o cuál es la dosificación de agua para obtener una buena resistencia? Ya, de acuerdo. Bueno, pues la cantidad de agua es variable. No voy a decir que varía entre muchos porcentajes, pero es variable y la práctica de cada persona con la tierra con la que le toque trabajar, pues dirá que es una cantidad u otra. Normalmente suele andar con un porcentaje de entre un 10 a un 15%, más o menos por ahí suele andar los tantos por cientos de agua que le tenemos que añadir. Menos que eso, por ejemplo, también hay técnicas que necesitan, más agua, por ejemplo, un adobe necesita más agua o una tapia o un BTC necesitan menos. Por ejemplo, la experiencia que vamos teniendo con nosotros, con la tierra que nosotros manejamos, ya digo que puede ser variable, pues viene a ser un 12% de cantidad de agua que le añadimos a la mezcla. Sí, en ese sentido yo quisiera compartir que es importante también el agua que tiene los materiales adicionales con los que trabajamos. Es decir, si nuestro suelo tenemos que rebajarlo con arenas, entonces también es importante tener en cuenta la humedad que tiene esa arena y el mismo suelo a la hora de adicionar también nosotros agua en la mezcla. Entonces es importante que antes de arrancar, o antes de iniciar el proceso del mezclado, tengamos en lo posible los materiales lo más secos posibles, arena, si necesitamos el suelo, para que la dosificación que vamos a dar de agua sea lo más homogénea posible y lo más pareja. Nos pasa, por ejemplo, en obra que nos llega una volquetada de arena y está demasiado húmeda, inmediatamente la vamos a utilizar, entonces eso nos afecta nuestra dosificación de agua. Tendríamos que responder con eso, a que hay que adicionar menos agua teniendo en cuenta la humedad que ya tiene la arena. Entonces, bueno, quería compartirles eso, seguí Iván. Ok, sí, perfecto. Bueno, siempre nosotros cuando hablamos o intentamos es trabajar con los materiales en seco, porque esto nos genera que siempre haya que añadir las mismas cantidades y eso que comentabas es muy importante, del control de calidad que se ejerce en los materiales que llegan siempre a la obra, tanto la tierra que tenemos, que obtenemos, o como la arena que compramos o que necesitamos para mejorar nuestra tierra. Bueno, y ya para acabar, simplemente os quería comentar qué es las tres condiciones que tenemos que tener muy claras para utilizar la tierra.
como material de construcción y que son estas, es la graduación correcta del material que hablamos al principio, una curva muy suave, granulométrica, con la presencia de todo tamaño de partículas para que rellenen correctamente los huecos y que haya la menor cantidad de aire, cantidad de agua precisa para que se generen perfectamente los puentes de unión entre las partículas y que un exceso no nos genere la disgregación de la mezcla, porque también estamos hablando de que cuando utilizamos la tierra necesitamos curarla. Por ejemplo, en el caso de los BTC los curamos después, tanto la tapia, tanto como los revestimientos en tierra, siempre hay que curarlos, siempre hay que dejarlos secar. Entonces, si tienen demasiada agua, este agua se va a evaporar y va a dejar huecos que va a generar fragilidades en nuestros productos. Entonces, cantidad de agua la justa, pero nunca excesiva relacionada con la técnica que vamos a utilizar. Y una compactación idónea. Compactación muy importante. Por ejemplo, en la parte inferior tenemos otro de las prácticas que realizamos y hacemos 3 ejemplos de cuál sería el buen uso de la tierra compactada. En el primero de los casos, en el que podéis ver más a la derecha, tenemos arena seca, sin ningún tipo de agua añadida, arena seca, que prensamos con la mano. En el segundo de los casos, tenemos arena húmeda, pero que prensamos al final, cuando hayamos llenado uno de los vasos. Y en el último de los casos tenemos arena húmeda, como en el caso segundo, pero que vamos prensando cada tongada, cada 3-4 centímetros. Esto simplemente lo hacemos para demostrar que en el primero de los casos, con la arena seca y prensada al final, no hay ningún tipo de resistencia, no obtenemos el peor de los materiales. Si le añadimos agua, pero prensamos al final, tenemos una de las cualidades, que es el agua como puente de unión, pero nos falta la otra, la de demasiada distancia o una compactación no adecuada, con lo cual la parte inferior del vaso, en este caso, se disgrega y no queda compactada. Y en el último de los casos, cuando aplicamos todo el conocimiento que hemos adquirido hasta ahora, con la compactación perfecta por capas y con la arena con la cantidad correcta de agua, entonces obtenemos un material, obtenemos en este caso un vaso, una pirámide de arena que nos soporta muchísima más carga que en el resto de los casos. Y bueno, ya para acabar, simplemente mencionar que a todos estos productos se le pueden añadir fibras naturales y como es el caso del adobe, de los ladrillos que fabricamos nosotros con un molde de madera, pues a estos ladrillos, para aumentar su resistencia, se le añaden fibras naturales, como es el caso de la paja, para aumentar sus resistencias. Simplemente que lo sepáis y que podáis saber de su uso y que aumenta su resistencia. Bueno, y con esta parte, con esta diapositiva, acabaríamos la primera parte, que es analizar la tierra como material constructivo y sus propiedades. No sé si tienen alguna pregunta o si necesitan que les aclare algo o continuamos hacia la segunda parte. Vamos continuando, Iván, y yo te voy uniendo todas las preguntas y ahorita te las hacemos. ¿Listo? Ok, perfecto. Bueno, pues en esta segunda parte, que pretendo que sea muy visual, que expliquemos las diferentes técnicas, pero hay muchas más, pero voy a decir simplemente las más comunes. Bueno, he intentado organizarlas en el primero de los apartados, en el primero de la parte, las técnicas durante las cuales la tierra es un material que ofrece un soporte, que
que es una estructura de soporte, que es el material resistente que da soporte a nuestra construcción, a nuestra casa o a lo que queramos construir. La última parte, donde hablaremos de bareque y la paja, pues la tierra simplemente es un material de cobertura, pero no por eso es menos importante. Bueno, empecemos. La primera técnica constructiva y una de las más básicas que se ha utilizado desde la antigüedad es el COP. El COP es una experiencia muy táctil, es muy artesana, es muy manual. El COP es una técnica que consiste en el moldeo de la tierra como mezclada con mucha humedad, y es el moldeo de la tierra y colocada directamente en la obra. Simplemente la moldeamos con las manos y vamos construyendo nuestros muros con ella. ¿De acuerdo? Bueno, aquí tenéis una imagen en la que dos personas están moldeando la tierra, que tiene mucha humedad y normalmente suele llevar fibras, suele llevar paja o la que tengan a su acceso, para ir dándole forma a los muros y ir levantando las paredes. Bueno, con esta técnica, que es un poco más manual, más artesana, bueno, nunca vamos a tener una planitud perfecta, pero las curvas también le dan una belleza especial, ¿no? Bueno, aquí tenéis un ejemplo acabado de una casa hecha en COP, que como no puede haber una recta, pues todos son curvas. Bueno, es una técnica que en cuanto a la mano de obra es muy laboriosa, pero que es muy simple, es muy fácil de realizar. Está indicada para construcciones pues de más pequeña envergadura, de una o con mucho dos pisos, ¿de acuerdo? El adobe, que es como una evolución del COP, es una técnica en la que introducimos la mezcla, que tiene mucha humedad, la introducimos en unos moldes de madera y prensamos esta tierra, la prensamos con las manos normalmente. Y desmoldamos en ese mismo instante y dejamos secar los adobes, normalmente suele ser al sol. La calidad que obtenemos es mayor que con la técnica del COP, aunque al ser hechos a mano y con mucha humedad, aunque son todos regulares porque tienen todos la misma forma, el acabado no llega a ser perfecto, pero aparentemente estéticamente podríamos decir que es como un ladrillo convencional, ¿de acuerdo? La mezcla, como ya he dicho, es de tierra, se mezcla con paja y con bastante cantidad de agua, ¿de acuerdo? Y bueno, es una técnica que necesita de muy poca maquinaria y simplemente es cuestión de tener un gran espacio para secar los adobes al sol y bueno, y trabajar en ello y tener una tierra que sea la indicada. Bueno, aquí tenéis una casa que se ha hecho con adobe. Como os decía, el acabado no es perfectamente plano, no es como un ladrillo industrial, pero podría asemejarse a él. Y es una técnica que yo denominaría como que es la segunda en sencillez. Muchas casas, por ejemplo, aquí en España, antiguamente se hacían con adobe, y hace casas con más de 100, 150 años que están hechas con adobe y que todavía siguen en pie. El correcto mantenimiento de un adobe, lo que hablábamos antes, la capilaridad, aquí podemos ver que se le ha hecho un sobrecimiento que seguramente se habrá impermeabilizado. Bueno, los adobes al no estar compactados tienen menor resistencia, pero con un buen tratamiento, con un buen mantenimiento, pueden llegar a tener una vida útil bastante grande. La siguiente de las técnicas es la tapia o tierra pisada, que se llama en Colombia. Bueno, aquí tenemos un señor, una infografía que
que es cómo se hacía una tapia tradicional en la antigüedad, hace muchos años. Hoy en día, con las técnicas modernas, pues bueno, todo esto se ha evolucionado. Pero bueno, esa es la tapia tradicional, que se hacía con encofrados de madera, y un señor con un pisón, pues poco a poco le iban ayudando, iban vertiendo la tierra dentro de los moldes y poco a poco iban prensando. Y los encofrados eran como una trepa que le llamamos acá, que iban colocándose unos encima de otros, ¿de acuerdo? Y así iban subiendo toda la altura de los muros. Bueno, se me olvidará deciros que esta técnica, la tierra con la que se construye, bueno, normalmente la tapia suele ser de una anchura mayor, de unos 40 centímetros para arriba, y la tierra que se utiliza es una tierra que tiene menos humedad que en el caso del cobre y en el caso del adobe. Es una tierra que tiene menos cantidad de agua y normalmente se suele estabilizar. Se suele estabilizar por el hecho de que aumente un poco más la resistencia y que quede un poco más protegida al exterior y a las inclemencias que pueda tener. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, comentaos también que en técnicas modernas se utilizan la misma maquinaria, los mismos materiales que utilizamos para hacer unos encofrados de hormigón tradicional, y se utilizan también unos pisones que suelen ser accionados por compresores de aire. Entonces eso pues facilita mucho la construcción de la tapia o tierra pisada, y también con maquinaria, con palas para excavadoras o cualquier tipo de maquinaria para elevar la tierra hasta las zonas más elevadas, porque el movimiento de tierras, debido al gran volumen de tierra que consume esta técnica, pues cuando construimos un muro en la parte inferior es mucho más sencillo, pero cuando vamos subiendo en altura, pues todo se complica. Y bueno, os pongo ahora numerosos ejemplos. Bueno, mi compañero Jorge quizás le suene, de tapia pisada. Bueno, lo bonito que tiene la tapia es que es un muro de tierra a la visual, que podemos ver perfectamente todo el trabajo que hemos hecho en ella, podemos ver las capas que hemos ido prensando una a una, y tiene muchos seguidores por eso. Además, podemos utilizar tierras de diferentes colores, podemos utilizar tintes naturales para teñir la tierra y que se produzcan esos efectos que tanto nos gustan en la tapia, esas olas que podemos observar. Y bueno, no deja de ser muy visual, con una experiencia al tacto, bueno, que pocas técnicas podrían igualar. Más ejemplos de tapia donde la combinamos con madera, la combinamos con bambú en el techo, y podemos ver, bueno, los gran espesor de los muros y todas las capas. También podemos ver que se ha hecho con una técnica moderna y se ven las perforaciones, los tubos que se han utilizado para sujetar el encofrado. Y aquí tenemos otra casa que está aquí muy cerquita de donde estoy yo, en España, que ha ganado numerosos premios internacionales, que es una casa de tapia. Es una tapia un poco especial de la zona porque estaba reforzada con fibras, y tuve la oportunidad de visitarla y me pareció muy espectacular. Bueno, pasamos al BTC, otro Iván, dime. antes de que pases ahí al otro, hay una pregunta. Nos dicen, Dime. la tierra como material de construcción comienza a tener una importancia casi a nivel mundial. ¿A qué se le puede atribuir esta revalorización? Bueno, la revalorización de la tierra es la misma, se produce por el mero hecho de que se está produciendo todo el cambio de mentalidad que estamos sufriendo como sociedad.
nuestra vuelta a los orígenes, como hablábamos, la tapia, el adobe, son construcciones que se hacían hace muchos años, pero que se abandonaron. Se abandonaron porque queríamos casas que consideramos modernas, queríamos casas rápidas, queríamos casas que no nos importaba la salud en el interior. Entonces, bueno, la conciencia por el medio ambiente, que yo creo que de unos años atrás estamos llevando, bueno, el cambio climático también es muy importante, pues las personas nos estamos concienciando. Y dentro de esa concienciación, el uso de la tierra como material bruto, como material que está en nuestra disposición a la hora de construir, pues para mí es fundamental, es fundamental. Bueno, no sé si está contestada, pero bueno. El medio ambiente y la salud para mí son fundamentales a la hora de construir y a la hora del diseño que hacemos de un lugar habitable. Bueno, otra de las técnicas, BTC. Yo soy muy fanático de esta técnica y, bueno, los que me conocen lo sabrán, porque me parece que es una mezcla entre lo manual y lo industrial, pero atendiendo a los principios básicos de la bioconstrucción. Bueno, los BTC son bloques de tierra comprimidos. Para realizar estos bloques de tierra comprimidos, lo único que necesitamos es una prensa, que esta prensa puede ser manual o puede ser hidráulica. La diferencia entre una y otra es la cantidad de presión ejercida. Bueno, depende de si te dedicas a la fabricación de ladrillos o simplemente vas a hacer unos bloques para una pequeña construcción o para tu propia casa. Esa es la única diferencia. Bueno, todo esto se originó gracias a la ZRAM, que es una prensa que los colombianos que se dedican a esto conocen muy bien, que se originó allí y que se originó simplemente por la necesidad de fabricación de un material que estuviera a la mano de todos y que tuviera unas propiedades aptas para la construcción. Que tuviera una resistencia de compresión adecuada, unas tolerancias dimensionales adecuadas, y para ello se generó una máquina que estuviera al acceso de todos. Bueno, al final es una máquina, es una prensa muy sencilla, que es simplemente meter la tierra en un molde y prensarla, no tiene más. En el centro tenéis otra de las prensas, en este caso la que yo dispongo, que es como una evolución de la ZRAM, pero no deja de ser el mismo concepto. Abajo a la derecha tenéis la prensa Mardini, que se llama, que es otro tipo, pero basada en el mismo concepto, y a la parte derecha arriba veis una personita que es india, que está prensando en otra máquina. Es un poco más sofisticada, pero es una prensa manual que está diseñada y fabricada en India. Para los que no lo conozcan, Auroville es una ciudad en India que es pionera, lleva 25 años trabajando en bioconstrucción y esta prensa está diseñada y fabricada allí. Tuve la oportunidad de visitarles y la verdad es que hacen un trabajo espectacular. La prensa, por ejemplo, en este caso es súper funcional y hace muchísimos bloques. Bueno, y aquí tenéis lo que es un bloque de tierra comprimido. Hay muchos tamaños, muchas formas, muchos tipos diferentes, pero al final no deja de ser estéticamente un ladrillo convencional, un bloque convencional. A la izquierda tenéis unos que, por ejemplo, se fabrican con una máquina colombiana que trabajamos con ella en los talleres de tierra, que puede hacer bloques que sean sólidos o bloques perforados. En este caso, los bloques perforados nos ayudan al paso de instalaciones por el interior y también nos hacen reducir la cantidad de material que necesitamos. Y a la derecha tenéis otro tipo de bloques que son más grandes y
y son más adecuados quizás para generar una estructura portante sin agujeros pasantes y que provienen de una máquina que se fabrica en India. Bueno, y aquí os pongo numerosos ejemplos de bloques de tierra comprimidos y de estructuras que se han hecho con ellos. Está en Auroville y es de una magnitud impresionante. Son columnas de bloques de tierra comprimidos y es una cúpula creo que de 15 o 20 metros que está hecha con bloques de tierra comprimidos. Aquí más ejemplos de bloques de tierra. Aquí una estructura circular con columnas. Ya veis que la modulación es variada y los diseños, bueno, a gusto del consumidor. Y aquí una vivienda de 2 pisos de altura que alguno que me está escuchando también conoce. Bueno, y hablamos ahora de una técnica muy novedosa, que es la de la tierra vertida o hormigón de tierra, que se está desarrollando. Conozco dos instituciones que la están desarrollando, que están trabajando mucho con ella porque tiene una gran posibilidad, tiene muchísimas posibilidades y puede que sea el futuro de la construcción con tierra, que es utilizar la tierra como podemos utilizar un hormigón de cemento. Es con los mismos útiles, con los camiones bomba, con los encofrados, exactamente igual, para hacer cimentaciones, para todo lo mismo. En este caso, la tierra tiene que tener una dosificación bastante más precisa, tiene que tener más contenido en agua, tiene que tener alguna sustancia fluidificante, porque si no, no se desplazaría y no se quedaría totalmente horizontal, como es el caso y como es necesario para este tipo de técnica. Como ya os digo, esto es muy novedoso y bueno, quizás el futuro nos vaya llevando por ahí. La facilidad y lo bueno que tiene esta técnica es que podemos utilizar toda la maquinaria que tenemos hoy en día y que es muy rápida y los resultados son muy, muy buenos. Aquí tenéis resultados de esta técnica. A la vista parece un hormigón de cemento, pero marrón. Pero no, nada que ver, no tiene ninguna... Bueno, podéis ver un pilar de hormigón tradicional y a la derecha el hormigón de tierra. Y aquí otro de los ejemplos. Parece que es una tapia, pero no lo es. Es un hormigón de tierra, es tierra vertida. Y la última de las técnicas que utilizan la tierra como estructura portante es la de superadobe, que consiste en el llenado de sacos especiales, sacos tubulares de tierra y un apisonado con un pisón manual. Pasamos y ya vamos a 2 técnicas también muy típicas en la bioconstrucción, en la construcción sostenible, que trabajan con la tierra, pero esta ya no es como material portante, como estructura portante, sino como relleno. Una es el bareque, bajareque, quincha, bueno, según el país tiene una denominación u otra y consiste en sobre una estructura portante, sobre un entramado, puede ser de guadua, como en el caso izquierdo, o de madera, como en el caso derecho, puedes rellenar con tierra. Normalmente se suele rellenar con tierra y paja, por la razón de que para introducirla y para moldearla sobre estas estructuras tiene que estar la tierra muy húmeda. ¿Y qué problema tiene que la tierra esté muy húmeda? Como hemos hablado anteriormente, pues que al secarse puede dejar oquedades, puede dejar huecos y esos huecos quitarle resistencia a nuestro revoco o a nuestra pared en este caso. Entonces, la paja en este caso
se utiliza como elemento conductor de la humedad hacia el exterior y como elemento que evita la retracción, porque otra de las cuestiones que no hemos hablado, pero que es muy importante, es que cuando un suelo o una tierra tiene demasiada arcilla y esta arcilla se seca, se producen retracciones, se producen contracciones del tamaño y eso que genera fisuras y las fisuras hace que pierda resistencia, bueno, y todo lo que hemos estado hablando hasta ahora. Entonces, en esta técnica la paja es muy importante por esas dos razones. Una, la de la eliminación gradual de la humedad y eliminar la humedad del interior, porque es una mezcla muy húmeda, y otra es la de darle resistencia, darle empaque a la mezcla para que no se retraiga en exceso y no salgan fisuras. Bueno, aquí estaríamos viendo unos muros que están listos para recibir el bareque, para recibir la mezcla de tierra. Al fondo se pueden observar unos que ya lo han recibido. Y aquí una construcción que está íntegramente, bueno, los muros de cerramiento están hechos con bareque, con esta técnica, para el contraste entre lo tradicional y lo sostenible, digámoslo así. Y por último, la paja. La paja es un material que por sí solo puede funcionar, pero que necesitamos recubrirlo. Necesitamos recubrirlo para protegerlo de los animales y del agua, fundamentalmente. La paja, como tal, tiene varias técnicas constructivas para su realización. Ahora estamos viendo una técnica que se llama nebrasca, que es simplemente poner los fardos de paja uno encima de otro y ya está. Y después se le pone el techo en la cubierta en la parte de arriba, se comprimen los fardos y ya está. Y después se hacen los revocos. ¿De acuerdo? Hay más técnicas, por ejemplo, esta que sería el CUT, que se llama de Cells Under Tension, que es con un entramado de madera, se rellena de paja y con balas de paja y después se hacen los revocos. Aquí ya la paja ya tiene un pequeño revoco de tierra. Bueno, decir que la técnica de la paja, pues bueno, la paja tiene que estar accesible a la construcción y al país que se genera. Yo sé que hay países en los que conseguir balas de paja de buena calidad pues es complicado. Entonces esta no sería una técnica apta a países que no dispongan de estos materiales. Pero bueno, simplemente es bueno que lo sepamos porque los revocos y los enlucidos que se pueden hacer de tierra pues son válidos para este material o para un simple ladrillo cerámico que queramos revestir o cualquier cosa que necesitemos. Otra de las técnicas es la técnica prefabricada, pero bueno, eso ya sería objeto de otro taller. Y bueno, nada, simplemente ya un ejemplo acabada de una casa de paja con un revoco, en este caso, bueno, como está por el exterior, tiene un revoco bueno, me imagino que será de cal arcilla o solo de cal, pero bueno, simplemente sería lo mismo por el interior, un revoco de tierra. Y aquí otro ejemplo con una casa de paja con un revoco de tierra por el exterior. Y nada, simplemente eso, hay muchas más técnicas, pero bueno, estas son las más importantes que podemos ver en la actualidad. Ok, Iván. Entonces, a modo ya de conclusión, tengo aquí unas preguntas para que vayamos terminando y como dando un cierre, unas conclusiones pues definidas de lo que hablamos hoy. A ver, Bueno, entonces coméntame. tenemos, ¿qué técnica es más conveniente? ¿Cómo decidir qué técnica utilizar? Bueno, ¿qué técnica decidir? Bueno, depende
fundamentalmente de la disponibilidad de materiales. Disponibilidad, o sea, en un sitio rocoso no pretendamos hacer una tapia porque es complicado, construiremos con roca. Y del clima. El clima es muy importante. Hay técnicas que funcionarán bien en unos climas y hay técnicas que no funcionarán bien en otros climas. Por ejemplo, una tapia en un clima caluroso pues puede funcionar bien, pero en un clima muy frío necesitaremos un tratamiento extra para esa técnica, ¿vale? Entonces, se me ocurren esos dos factores principales, el clima y la disponibilidad de los materiales en las proximidades. Ok. Isabel nos pregunta, bueno, vamos primero con la de Ángela. ¿Existe algún aditivo para convertir una tierra que no es tan apta en aprovechable para la construcción? Aditivo, bueno, complicado. Así como podamos describir, pues es complicado. Hay aditivos que añadimos en bioconstrucción, como son fluidificantes, pues que podamos, pues esto que os comentaba del hormigón de tierra, pero aditivos como tal sería contraproducente. Siempre cuando hablamos de aprovechar lo que tenemos a un costo razonable. Si tenemos que añadir aditivos, la cosa yo creo que no funciona. Si tenemos que añadir, lo único razonable que para mí tendría sentido es buscar, por ejemplo, en el caso de los BTCs o de la tapia, buscar, por ejemplo, arena. Ese para mí sería un aditivo que podríamos añadir. Algo que fuera más que eso, pues añadir aditivos químicos no lo consideraría viable. Siempre analizamos los materiales que tenemos, la disponibilidad, que es lo que estábamos hablando antes, y con eso analizamos las técnicas. Hay veces que podemos estar enamorados de una técnica constructiva, de una tapia, pero necesitamos una montaña entera para hacer nuestra casa en tapia. Entonces, igual no es rentable, igual no es sostenible. Entonces, y lo mismo pasa con los aditivos. Pues, si son Vale, químicos, diría que no. Y si son naturales, pues ver en qué medida, el coste y eso es lo que puedo comentar. vale, ok. Johan, aparte las pruebas de granulometría, ¿qué tipos de pruebas se pueden hacer adicionales para la Tierra? Bueno, una prueba de granulometría es básica porque si te la hace un profesional vas a tener una sensación muy precisa de qué está compuesto tu material, pero también hay otras técnicas que son más experimentales. Puedes hacer una técnica de, bueno, otros ensayos de laboratorio como son tolerancias dimensionales, puedes hacer otros que son como heladicidad para zonas muy frías, pero después hay otras pruebas que son más sensoriales, que son más prácticas, que te los dan más la experiencia, que le puedes realizar a un terreno para comprobar si es apto o no. Pero bueno, yo siempre recomiendo la curva granulométrica, pero por ejemplo tú en el terreno puedes comprobar si la tierra huele, por ejemplo, y eso te indicará si tiene materia orgánica. Puedes hacer la prueba famosa de la botella, que te dará un orden de magnitud de cuánta arcilla y arena tiene. Bueno, me refiero a la prueba de la botella para los que no sabéis, pues los diferentes niveles de, bueno, echas tierra en una botella que está a 3/4 llena de agua, dejas reposar 1 hora, agitas y después esperas 24 horas y después mide los niveles de las capas que se generan y eso te da el orden de magnitud de arena y de arcillas que tiene. Está la prueba de la bolita, está la prueba del cigarro, hay muchas pruebas que hay muchísima documentación en internet que pues, se pueden realizar para tener un orden de magnitud de si el terreno es válido o no. El color, también hay muchas veces que nos dice si una tierra tiene muchos yesos, sulfatos o... Bueno. Vale.
Ya nos preguntan también sobre los sistemas constructivos que has enumerado. Giovanni nos pregunta, primero nos dice que está muy impactado con el sistema de tierra vertida y nos pregunta si en esta se introducen refuerzos internos con el concreto o solamente es con tierra y en qué momento se hace el desencofrado. Bueno, en principio, el hormigón de tierra es como cuando antes construíamos con hormigón en masa, no sé cómo lo dicen en el resto de países, o hormigones ciclópeos Ujú. sí, que le mezclas el hormigón tradicional de cemento con piedras grandes o simplemente solo hormigón de cemento, pues para cimentaciones este sería el mismo efecto. Ujú. Nunca tendrá la misma resistencia que una cimentación reforzada con acero, pero bueno, esto también lo puedes reforzar con acero o con barras de fibra de vidrio o, bueno, hay muchas técnicas que van sustituyendo al acero también en las cimentaciones. Pero es un material que se puede utilizar exactamente igual y con unas propiedades bastante óptimas. De respecto al desencofrado, pues el desencofrado es una de las circunstancias que se están estudiando, pero añadiendo fluidificantes, que es lo que hablábamos, aditivos, bueno, perdón por contradecirme en la respuesta anterior, pero aditivos, fluidificantes que seguramente sean naturales, son necesarios para el desencofrado, porque si no, al final los materiales arcillosos se nos pegarían a los encofrados. Y en cuanto al tiempo, el tiempo es mayor. Es mayor porque necesitas un tiempo de secado mucho mayor porque el agua que contiene es muy grande y para evitar las retracciones, pues necesitas mantener los encofrados durante mucho más tiempo. Vale. Sobre la técnica de la construcción con paja, ¿cómo es el proceso de compactación o no requiere compactación? Estamos hablando, me imagino que es de la técnica Nebraska. Bueno, no es motivo de este taller, de este webinar, pero bueno, te la comento. La técnica Nebraska es la técnica de construcción con paja más simple que existe y simplemente poner los fardos de paja uno encima de otro, como he comentado. Simplemente es cuando hayas acabado tu pared, que normalmente bueno, será cuadrada, rectangular, bueno, que estará unida, que estará cerrada por todas sus partes, se pone un chuncho que suele ser de madera y después se tensa con unas cintas como las que utilizan los camiones para sujetar la carga y cada metro se pasan alrededor del muro y se van tensando, ¿vale? Y así conseguimos que el fardo de paja quede completamente comprimido. Y después se construye la cubierta y se sacan las cintas. Ok. Giovanni nos pregunta sobre la técnica de la esterilla más revoque en tierra y nos pregunta si este sistema sería el del quincha, pues o es un sistema, la quincha es un sistema adicional, diferente. No, es el mismo concepto. Es tener una estructura portante y rellenarla con una mezcla de tierra, de paja y de agua. Pero es lo mismo. Vale, sobre el tema de la tapia, se nos pregunta si sin utilizar aditivos, ¿cómo se podría hacer el sellado de la tapia para evitar la erosión? Para evitar la erosión, bueno, una tapia que esté bien comprimida y que esté bien realizada no debería tener ningún tipo de erosión. Lo que pasa que hay veces que si la tapia va a estar muy expuesta al exterior o va a estar bueno, que va a estar en una fachada norte, si hablamos del hemisferio norte, porque es la cara más expuesta al frío y a las humedades, o en la fachada sur, si es al contrario. Normalmente podemos hacer una técnica que se llama, bueno, yo la conozco como calicostrado, que es en los bordes, cuando tú vas extendiendo las tongadas de tierra, en la parte perimetral de tu encofrado,
pones como un poquito de mortero de cal, mortero de arena y cal, y entonces y la tierra va en la parte interior. No sé si me estoy explicando. Haces como un anillo perimetral y después la tierra va en la parte interior y lo apisonas todo. Entonces, cuando retiras los moldes, cuando retiras los encofrados, ese poco mortero de cal te queda en la parte exterior, entonces tu tapia queda protegida. Eso se suele hacer también en las esquinas, hay gente que lo hace en las esquinas porque están más protegidas, para que no se desmoronen. Vale, yo creo que ya con esto vamos cerrando, vamos terminando el taller de hoy. Agradecerle a Iván pues su compromiso, entregarnos su experiencia en lo que ha hecho. Y una vez más, pues el Instituto de Construcción Sostenible intentando dejar como una huella o intentando entregar este conocimiento para que se replique muchísimo más este tipo de construcciones sostenibles. Te agradezco, Iván, por tu tiempo, por todo, y nos volveremos a ver en la próxima. Claro que sí. Muchas gracias, bueno, por vuestro apoyo. A ti, Jorge, por haber dirigido la reunión y a todo el mundo que fomentar eso, que todos construyamos, que hagamos un mundo más sostenible y que le podamos dejar, bueno, este suelo que pisamos de una mejor forma a nuestros hijos o a nuestros nietos de lo que nosotros lo hemos encontrado. Un abrazo para todos.